función primitiva, cuya derivada es f chica, va a ser x al cuadrado, porque la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Se entiende eso? El proceso de integración es el proceso inverso al de diferenciación. Es encontrar una función cuya derivada es la que nos dan. O sea, justo al revés de la derivación. La derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, la antiderivada de 2x es x al cuadrado. Así que vamos a definir con esto la primitiva o antiderivada de una función. Toda función f grande de x diferenciable en cierto intervalo i se llama primitiva o antiderivada de f minúscula de x en dicho intervalo si es que la derivada de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x para todo x perteneciente a ese intervalo. Pero resulta que esa función primitiva, cuya derivada es la función que nosotros conocemos, no es única, porque al derivar, ¿se acuerdan que nosotros perdemos la constante? Por ejemplo, si esto hubiera sido x al cuadrado más 4, cuando yo lo derivo, la derivada de x al cuadrado más 4 es 2x, y se perdió la constante porque la derivada de una constante es 0. O sea que esto nos indica que la primitiva o antiderivada de una función no es única. ¿Qué es lo que se dice acá? La derivada de f grande de x más constante es f chica, y la pierdo a la derivada de la constante. Por lo tanto, vamos a definir la primitiva o antiderivada general de una función, que va a estar dada por f grande de x más c, siendo c una constante, o sea, un número real, que nosotros no conocemos. Eso es lo que se llama constante de integración. Veamos unos ejemplos. Si yo tengo f mayúscula de x igual a x al cuadrado, la grafiquemos. Es una parábola, la que está acá graficada en rojo, ¿verdad? Ahora bien, si tengo f grande de x igual a x al cuadrado menos 2, o sea, parecida a esta, pero restado menos 2, sería lo que aparece en azul, la gráfica. Y así podría poner f igual a x al cuadrado más 1, que sería esta, f igual a x al cuadrado más 3, que sería esta. O sea, todas estas funciones tienen la misma derivada. Podríamos seguir escribiendo. Siempre que le sumemos algebraicamente una constante, cuando vayamos a derivar esa función, se pierde la constante porque la derivada de la constante es 0. Así que si f de x es igual a x al cuadrado, si ella es primitiva de una función f chica y c es un número real, entonces se le llama primitiva general de una función a f grande de x igual a x al cuadrado, o sea, la función más un número, que lo destacamos con la letra C, por decir que es una constante. Un número que no lo conozco. Por eso es que se llama integral indefinida esta unidad didáctica, porque yo no lo conozco a esa constante de integración. Se perdió cuando hicimos la derivada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien.
Entonces ahora vamos a escribir cómo es la nomenclatura, la simbología de la integral indefinida. La expresión f mayúscula de x más c se denomina integral indefinida de la función f minúscula de x y se simboliza de esta manera. Este es el símbolo integral, que es como una S alargada. La función se llama función integrando. Es la función que se va a integrar. Diferencial de x es la variable de integración. Y el resultado de eso es la función primitiva más la constante de integración. Este símbolo, que es el símbolo integral, surge de suma, de alargar la S de la letra suma. Y lo definió Leibniz. Acuérdense que estas cuestiones, tanto de derivada como de integrales, estuvieron discutidas la autoría entre Leibniz y Newton. Lo cierto es que Leibniz tenía una nomenclatura mucho más clara que Newton. Y es la que terminamos usando actualmente. Ya vamos a ver en integral definida por qué ese símbolo es una S de suma. Porque realmente la integral es un límite también. Pero eso lo vamos a ver en integral definida, el otro capítulo. La integral definida, indefinida, goza de ciertas propiedades, pero son limitadas. Son menos cantidad de propiedades que de las que goza la derivada. Así que si f chica de x es una función con antiderivada, integral de f de x diferencial de x, o sea, si es que la integral de f de x diferencial de x me da otra función f grande de x más constante, eso quiere decir que f es integrable, entonces la derivada de la integral indefinida de f de x por diferencial de x es la función integrando, f chica de x. La diferencial de la integral indefinida es la función integrando por diferencial de x. O sea, todo lo que está bajo el signo integral. Si f' es una función continua, la integral de la diferencial de f de x es f de x más constante. O sea que la integral de la diferencial es igual a la función misma. Lo que nos indica que el proceso de integración es el inverso al proceso de derivación. Y hay un par más de propiedades que son que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Vale decir que a la constante se la puede extraer del integral, ponerla como un factor afuera. Y la integral de la suma algebraica de funciones, suma o resta de funciones, goza de la propiedad distributiva. Vale decir, la integral de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta, según corresponda, de cada una de las integrales indefinidas. Ahí se acaban las propiedades de integral indefinida. O sea que acá no tenemos una propiedad para la integral del producto de dos funciones. No hay. En la derivada sí. Había una fórmula. Acá no hay una propiedad que nos permita hacer la derivada del cociente de dos funciones. En la derivada sí. Eso, básicamente, nos limita mucho, mucho el cálculo.
Vamos a dar la tabla de integrales, que ustedes la van a encontrar en muchos textos, en los libros, el centro de estudiantes por ahí también entrega tablas de integrales, que son integrales de ciertas funciones, y se lo pone en una tabla para recordarlo. Ustedes a esto, con el trabajo cotidiano sobre integral indefinida, van a terminar sabiéndolas de memoria, porque en los exámenes se pide de memoria, no se puede tener las tablas. La integral, vamos a ver una, dos, tres. La integral de diferencial de x es x más constante, porque la derivada de x más constante es la derivada de x, que es 1, y la derivada de la constante, que es 0. Pero acuérdense que la integral es la integral de diferencial de y. Por lo tanto, va a ser 1 por diferencial de x, que es esto. La integral de x a la n por diferencial de x, por ejemplo, x al cubo por diferencial de x, va a ser x a la n más 1, a la 3 más 1, 4, dividido en 3 más 1, más la constante. Esto siempre que n sea distinto de menos 1, porque si el exponente es menos 1, tendríamos esto. La integral de diferencial de x sobre x es logaritmo neperiano de valor absoluto de x más constante. Bueno, así van a encontrar esta, que es una tabla de integrales más o menos completa, y otras más largas. Y en todos los casos, si uno deriva el segundo miembro, obtiene la función del primer miembro. Por diferencial de x, porque es una diferencial. Ahora bien, recordemos que nosotros podemos utilizar cualquier letra como variable. La integral indefinida de f de x por diferencial de x es lo mismo que poner la integral indefinida de f de t por diferencial de t, o la integral indefinida de f de z por diferencial de z, etc. Le podemos poner cualquier nombre, el que se nos dé la gana, a la variable. Pero hay que recordar que si pongo f de t, el diferencial tiene que ser diferencial de t, no puede ser integral indefinida de f de t por diferencial de x. El que más se usa es integral indefinida de f de x por diferencial de x. Pero hay que tenerlo en cuenta porque vamos a usar ciertos cambios de variable. El proceso de integración es, en general, más complicado que el proceso de derivación. Ustedes han visto recién que las propiedades de la integral indefinida son mucho más limitadas, más cortas, que las propiedades de la derivada o de la diferencial. No hay una forma de integrar el producto de dos funciones, ni el cociente de dos funciones, ni funciones, no hay una regla de la cadena, bueno, etcétera, para funciones compuestas. No hay un método de derivación logarítmica, bueno, nada de eso en integrales. Por lo tanto, se hacen muchas veces más complicados los cálculos. Tanto es así que existen muchos métodos generales de integración, de los cuales nosotros vamos a ver algunos, los más importantes. Método de integración por descomposición. Este método en realidad se basa en las propiedades de la integral indefinida, o sea, la integral de la suma algebraica de funciones y la integral del producto de una constante por una función. Por ejemplo, veamos esta. Integral de x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por diferencial de x. Así como está puesto, esto no tiene una solución. Pero sin embargo, nosotros podemos desarrollar el cuadrado del binomio. Lo desarrollamos
Y luego aplicamos la propiedad de la integral de una suma algebraica de funciones, que es igual a la suma algebraica de cada una de las integrales. Además, en este término central, como es la integral de una constante por una función, también hemos puesto la propiedad de poner la constante por la integral de la función. Cada una de estas integrales que han quedado ahí como términos son integrales directas. La integral de x a la cuarta es x a la 4 más 1, x a la quinta, dividido en 4 más 1. Recién hemos visto eso, ustedes ya se van a familiarizar. Menos, se repite el menos. 2, que estaba como constante. La integral de x al cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. Más la integral de diferencial de x es x y más c, que es la constante de integración. Un número que yo no lo conozco. Acuérdense que este capítulo se llama integral indefinida por eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Veamos otro ejemplo. Integral de x más 1 dividido en raíz cuadrada de x por diferencial de x. Acá no vamos a cometer el error de separar esta integral de un cociente como el cociente de las integrales. Eso está mal, eso no es cierto. Lo pongo destacado para manifestar, no viene así la jugada. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, fíjense que podemos separar en términos. Estoy diciendo que esto va a quedar como la integral de x dividido en raíz cuadrada de x más 1 dividido en raíz cuadrada de x, todo por diferencial de x. Este con este, x dividido en x a la 1 medio, va a quedar x a la 1 menos 1 medio a la 1 medio. Y este otro, x a la menos 1 medio. Todo por diferencial de x. Ahora, lo que puedo hacer es descomponerlo en términos, porque la integral de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de cada una de las integrales. Así que lo descomponemos en integrales particulares y cada una de ellas tiene solución directa. La integral de x a la 1 medio diferencial de x va a ser x a la 1 medio más 1, que es x a la 3 medios, dividido en 3 medios. Más la integral de x a la menos 1 medio diferencial de x va a ser igual a x a la menos 1 medio más 1, menos 1 medio más 1 es 1 medio, dividido en 1 medio, más la constante de integración. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como se verá, hay que usar la experiencia matemática, los conocimientos que nosotros tenemos. Hay que darse maña para poder resolver integrales. Estos métodos generales de integración son una ayuda, pero no sirven en todos los casos. Por eso hay muchos métodos. Bueno, ahí está puesto pasado en limpio. Hay otro método general de integración muy útil que se llama el método de integración por sustitución y se basa en la regla de la cadena, en hacer un cambio de variables y utilizar una función como si fuera una función compuesta. Si tenemos y, que es la integral de f de x por diferencial de x, y la llamamos a f como función compuesta, entonces x que sea g de u, otra función. Entonces, si x es g de u, diferencial de x va a ser la derivada de g' de u, por diferencial de u.
Y voy a escribir esta integral en función de eso. La integral entonces va a ser f, en vez de x, f de g de u, por diferencial de x, que acá está puesto, g' de u por diferencial de u. Si esto que he logrado haciendo un cambio de variables es una integral más sencilla o directa, el método está bien aplicado y sirve. Ahora, si me voy complicando, no está bien aplicado, o bien a lo mejor no sirve este método para resolver esa integral. Así que, si es integrable eso, si se puede encontrar la integral, eso nos va a dar la primitiva general, f grande de u más constante. Y por supuesto, después volvemos a la variable original. Ese es el método de integración por sustitución, y esta es la demostración teórica que a ustedes les pueden pedir en un examen. Ahora vamos a ver una aplicación de esto. Integral de seno de x por coseno de x por diferencial de x. Como vemos, la función integrando seno de x por coseno de x, una de las funciones es la derivada de la otra, porque la derivada de seno es coseno de x. Si nos aprovechamos de eso y utilizamos una variable auxiliar t que sea seno de x, el diferencial de t va a ser la derivada de seno de x, que es coseno de x, por diferencial de x, que ya estaría armado acá. Entonces, armamos. La integral de seno de x por coseno de x por diferencial de x va a ser igual a la integral de t por diferencial de t. Y esta es una integral directa. La integral de t por diferencial de t es t al cuadrado sobre 2 más constante, ¿verdad? Ya está resuelta la integral. Ahora tenemos que regresar a la variable original, recordando que t es seno de x, por lo tanto, la integral va a ser un medio, según dice acá, en vez de t cuadrado, seno al cuadrado de x, más la constante. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. O sea que uno, de acuerdo a la experiencia matemática, al hacer muchos ejercicios, se va dando cuenta si es que es adecuado usar el método de integración por sustitución y cuál sería la variable auxiliar a elegir para que la integral resultante sea una integral más fácil o bien una integral directa. Hay veces en que hay que combinar el método. Por ejemplo, acá, integral de 2x más 1 dividido en x al cuadrado más 9 por diferencial de x. Ya sabemos que no podemos separar como integral de numerador dividido en integral de denominador, eso no. Entonces, acá, esta no es una integral directa. Si nosotros hacemos una transformación matemática, separamos en términos. La integral de 2x dividido en el denominador más 1 dividido en el denominador. Todo por diferencial de x. Luego, aplicamos la propiedad de integral indefinida, que la integral de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de cada integral, de cada función, y lo separamos en dos integrales. Resolvemos cada una por separado y al final hacemos la operación. La primera, integral de 2x dividido en x al cuadrado más 9 por diferencial de x, no es una integral directa. Pero yo puedo hacer este artificio. Elijo como t x al cuadrado más 9. Por lo tanto, diferencial de t es la derivada de eso por diferencial de x. La derivada de x cuadrado 2x por diferencial de x.
ahí justito en el numerador aparece el 2x por diferencial de x, así que está de pechito el diferencial de t en el numerador, sobre t, que es x cuadrado más 9 en el denominador. Esto es una integral directa, cuyo resultado es logaritmo neperiano de valor absoluto de t más una constante 1. Volvemos a la variable x, entonces va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrado más 9 más la constante 1. Ya está resuelta una parte, la integral 1. Ahora vamos a trabajar con la integral 2, integral de diferencial de x dividido en x cuadrado más 9. Si nosotros tuviéramos la tabla de derivada acá a mano, ustedes deben tener tablas. ¿Tienen tablas de integrales? Sí, profe. Bueno, si ustedes la estudian un poco, van a ver que hay una integral directa que es la integral de diferencial de x dividido en x cuadrado más 1. Pero en este caso no es x cuadrado más 1 en el denominador, sino x cuadrado más 9. Así que yo puedo sacar con factor común en el denominador 9, y va a quedar factor de x cuadrado dividido en 9, que lo puedo poner como x sobre 3 todo elevado al cuadrado, más 1. ¿Para qué? Para que se arme algo parecido a lo que está en la tabla de integrales. Recordemos que 1 sobre 9 es una constante, la podemos sacar de la integral. Va a quedar entonces un noveno por la integral de diferencial de x dividido en x sobre 3 al cuadrado más 1. Si yo elijo como variable auxiliar, le puedo llamar t, u, z, omega, como quiera, x sobre 3, la diferencial de t va a ser 1/3 por diferencial de x. O sea que diferencial de x, despejando de acá, va a ser 3 por diferencial de t. Así que la escribo a la integral. Va a ser un noveno por la integral de, en vez de diferencial de x, 3 por diferencial de t. Y acá abajo, t al cuadrado más 1, que lo pongo como 1 más t al cuadrado, es lo mismo, porque es una suma, puedo permutar los términos, para que quede de la misma forma que está en la tabla, ¿no? Este 3 lo saco de la integral y va a quedar 1/3, y la integral de diferencial de t sobre 1 más t cuadrado es arco tangente de t, más una constante que le llamo constante 2. Por lo tanto, la integral 2 va a ser igual a 1/3 del arco tangente, y en vez de t pongo su valor, que es x sobre 3, más la constante 2. Finalmente, sé que la integral es la suma de I1 más I2. Vale decir, logaritmo neperiano de valor absoluto de x cuadrado más 9 más 1/3 del arco tangente de x sobre 3 y más la constante. Le llamo constante a la suma de la constante 1 más la constante 2. No las conozco, son números, así que la suma de números reales me da como resultado un número real que le voy a llamar C, constante de integración. ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿de dónde sale el arco tangente? Bueno, de la tabla de integrales. La integral de diferencial de t sobre 1 más t cuadrado, o diferencial de x sobre 1 más x cuadrado, fíjate en la tabla de integrales, es el arco tangente de x más constante. Podemos volver, a ver, ahí. A donde estaba la tabla de integrales, ¿no? Fíjate que
la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado por diferencial de x es arco tangente de x más constante. Y si yo tengo a mano la tabla de integrales o la tengo en la mente, ya sea que la tengo a mano en papel o la tengo a mano acá, digo, este lo puedo transformar y llevarlo a la forma de esa integral. ¿Para qué? Para poder resolver. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, bien. Ahora, vamos a trabajar en grupos. Fíjense, yo los voy a dividir en 5 grupos. Hagan una instantánea de eso. Porque los que estén en el grupo 1 van a tener que hacer el ejercicio 1. Los que estén en el grupo 2, el 2, los que estén en el grupo 4, el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos experiencia en esto, así que ahora los voy a separar en grupos y cada uno entre al grupo donde los está invitando. Vayan entrando cada uno al grupo que le corresponde y trabajen con el ejercicio que les corresponde. Recuerden hacer una instantánea para ver cuál es el ejercicio, ¿no? Recuerden además que esto, ustedes, cada uno, el ejercicio. Entonces, empezamos por la más fácil, que fue la de la que está más hacia la derecha. 1 arco dividido en tangente. x cuadrado más 1. Claro, que Claro. esa es directa. Claro. Después fuimos por la segunda, y ahí lo que hice fue tomar a x igual a t, y luego derivar el diferencial de t es igual al diferencial de x. Y no te sirve eso. No No, te va a servir. sí, después quedó en duda ahí, y bueno, me quedé ahí. Bueno, Después intenté hacer la primera, pero tampoco me salía. lo veamos. Fíjense qué fácil que queda. Si sacamos en el numerador, en los dos primeros términos del numerador, saco factor común x, va a quedar x factor de x cuadrado más 1. Y a este lo separo en otro término. 1 dividido en x cuadrado más 1. Pero acá se simplifica numerador con denominador. Entonces queda la integral de x por diferencial de x, que es directa, más la integral de 1 dividido en x cuadrado más 1 por diferencial de x, que también es directa. O sea que acá estamos resolviendo solo aplicando el método de descomposición. Y ya está resuelto. A ver los del ejercicio 2, los del grupo 2. ¿Cómo han resuelto esa integral? ¿Qué identidad? Ajá, ¿y le salió? Todo integrado, ya. Bueno, acá está trabajado de esta manera. El seno cuadrado, o sea, tangente cuadrado de x es tangente de x seno sobre coseno. Entonces, tangente cuadrado de x será seno cuadrado de x dividido en coseno cuadrado de x. Luego, por la relación trigonométrica fundamental,
seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Y luego lo separo en términos, que es lo mismo que has hecho vos aplicando la identidad trigonométrica, ¿no? O lo que han hecho ustedes. Y queda la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial de x, o sea, secante cuadrado de x diferencial de x, menos la integral, se simplifica coseno con coseno, integral de diferencial de x. Ambas son integrales directas, así que ya está resuelto el ejercicio. Solo aplicando el método de descomposición. Acá no hemos aplicado sustitución todavía. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, vayan haciéndole una instantánea los que están en otros grupos, pero de todos modos les recuerdo que esto está subido a mi bloque del aula virtual. Obviamente, unidad número 10, integral indefinida. ¿Continuamos? Los del grupo 3. ¿Cómo han Profe, trabajado? lo que nosotros trabajamos es haciendo un cambio de variable para Una que nos sustitución. quede, claro, para que nos quede como nos pasó usted en la tabla, que era coseno de x por dx, y eso sería igual a seno de x más c. Bien, ¿y Y qué han nos elegido quedó, como variable auxiliar? y yo por lo menos yo puse la letra b y la fui reemplazando y despejé Bueno, pero ¿qué? con ¿B igual a qué? a 3x. Ah, 3x, claro. Ahora, no me gustó eso de que yo puse esto, ¿no trabajaron en grupo? No, es que pensaba que decía con qué letra habíamos puesto y no sé qué letra por eso dije yo puse. Elegimos una variable auxiliar, yo le llamo t, vos le podés llamar b, otro le puede llamar omega, alfa o lo que quiera. No importa. Nada más que si hago el cambio a la variable auxiliar t, tengo que obtener un diferencial de t, porque la integral tiene que quedar en una sola variable, llámese t, x, o alfa, b o como quiera. Efectivamente, si tomamos el argumento del coseno 3x como variable auxiliar t, bueno, diferencial de t es 3 por diferencial de x, despejo diferencial de x, y armo la integral indefinida, pero en función de t. Un tercio, como es una constante, lo saco del signo de integración. Entonces queda un tercio por la integral de coseno de t diferencial de t, que es una integral directa. La integral de coseno de t diferencial de t es seno de t más constante. Y bueno, y ya está resuelta la integral. Ahora vuelvo a la variable x, recordando que t es 3x. Cada vez que aparezca t voy a tener que poner 3x. Así que el resultado es un tercio por el seno de 3x más la constante. ¿Así le salió? Sí, profe, así nos salió. Bien. Vamos entonces a el grupo 4. ¿Cómo han resuelto esta integral? Hicimos un cambio de variable, profe. Por sustitución. T, O sea, sí, han resuelto aplicando el método de integración por sustitución. Cuando yo les digo todo esto, es porque ustedes tienen que aprender a dirigirse, a expresarse de la manera que corresponde. Es cierto, hicieron un cambio de variable, pero en un examen teórico, si yo digo, bueno, ¿cómo resuelto eso? Y bueno, yo he elegido TAC, ¿qué has aplicado? El método de integración por sustitución. Y han elegido como variable auxiliar, ¿qué? Sí, profe. ¿Qué cosa han elegido como X más variable 8. auxiliar? X más 8, el exponente, por supuesto. Entonces, no sé cómo le habrán llamado, pero si se llama t,
diferencial de t, bueno, la diferencial de x más 8, vale decir diferencial de x. Y queda como la integral de e a la t por diferencial de t, que es una integral directa, es e a la t más constante. Vuelvo a la variable x, y bueno, en definitiva la integral de la función es igual a e a la x más 8 más la constante de integración. ¿Alguien me puede decir cuánto vale ese valor c de la constante de integración? ¿Todos los reales? No, es un número, un solo número. ¿Alguien sabe cuál número es? ¿Cuánto es? Pregunta de examen. Nadie sabe cuánto es. Es un número, pero de la integral indefinida. Por eso se llama integral indefinida. Porque no se sabe cuánto es ese número c. ¿Mm? No lo sabemos. Vamos al último. El grupo 5 tenía esta integral. Sí, profe, nosotros usamos el arco tangente y nos quedó, usamos la propiedad del arco tangente y nos quedó como arco tangente por x sobre 2 dividido en 2 más c, que c ¿Pero cómo han pertenece a llegado los a reales. eso? ¿Pero cómo han llegado a eso? Hemos jugado, a la dx, le hemos multiplicado, Claro. sí, lo hemos separado y multiplicado 1 sobre 1 dividido en 4 más x. X Ah, cuadrado. en el denominador han sacado factor común 4. Sí, Sí, sí. Ah, bueno, ahora sí. Han hecho eso. Sí. sí, después Pero ahí no sí, está armada la uno integral sobre- directa. Por lo tanto, hay que aplicar el método de integración por sustitución, eligiendo como variable auxiliar, pongámosle que se llame t, j, alfa, omega, como quieran, ¿qué elegimos como variable auxiliar? ¿Qué han elegido? Han elegido 1, han elegido x sobre 2 al cuadrado, han elegido el cuadrado. ¿Qué han elegido como variable auxiliar? X sobre 2. X sobre 2, claro. Si le llamo t, le puedes llamar de cualquier manera, ya saben. Entonces hago el diferencial de t, etcétera, y armo la integral en función de t. El 2 con el 4 se simplifican, quedan un medio fuera del signo integral, por ser una constante, y ya queda armadita la integral directa, que es arco tangente de t, más constante. Ahora tenemos que volver a la variable x, ¿verdad? A la variable original. Entonces va a ser la integral igual a un medio del arco tangente de x sobre 2, porque eso es t, más la constante. Claro. ¿Se entiende? Sí, profe. sí, profe. Bien. Bueno, así es como se trabaja con esto. Yo les he puesto el ejercicio diciendo, usted fíjese cuál es el método que le conviene. En este caso, solo habíamos visto 2 métodos. Nosotros vamos a ver 5 métodos en total. Y ustedes se han ido dando cuenta en qué caso convenía aplicar descomposición y en qué caso convenía aplicar integración por sustitución
o incluso haciendo un trabajo previo como en este, etcétera, etcétera. Así es como se tiene que estudiar esto. Yo prefiero dejarlo acá porque no quiero mezclar muchos métodos, después se le arma un lío en la cabeza. Ustedes ya tienen para ir trabajando con la guía de trabajos prácticos. Estos ejercicios, no sé si todos, pero la mayoría están en la guía de trabajos prácticos. Y recuerden también que yo les he subido al aula virtual de Análisis Matemático 1, vamos a ver acá, les he subido el bloque, una carpeta de vínculo USB, que es de la unidad número 10, integral indefinida, donde, a ver si yo puedo compartir pantalla. Voy a tratar. ¿A dónde estamos acá? ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Bien. Este es el vínculo URL. Bueno, fíjense, está la unidad, cómo trabajar con el GeoGebra para hacer funciones en rama, unidad 6, la unidad 7, la unidad 8, la unidad 9, y esta es la unidad 10, que si entramos, ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bien. Fíjense, acá hay un PDF que es la clase que yo estoy dando. Pero nada más que en PDF, pero la clase de PowerPoint en PDF. Está el trabajo práctico, podríamos, bueno, y acá están las grabaciones de Zoom de las clases teóricas y prácticas. Vamos a tratar de entrar en este. ¿Se fijan? Ahí están, bueno, resueltos algunos ejercicios, ¿no? No nos vamos a detener, eso es para que ustedes lo vean en la práctica, pero hay muchos más de los que estamos trabajando acá en la clase de teoría. Bueno, tiene 1.000.000 de diapositivas, así que, uy, no sé qué pasó, pero bueno. Bien, entonces, con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy. No quiero entrar a otro tema para que no se les mezclen los conocimientos en la cabeza. ¿Les parece bien este trabajo así con grupos? Sí, profe. Sí, Bien. De paso, así vemos más ejercicios en menos tiempo. Porque si yo les estuviera explicando todos los ejercicios que ustedes han ido resolviendo, primero no han hecho trabajar la cabeza para darse cuenta dónde está el error, qué es lo que tengo que aprender, etc. No se hubieran comunicado entre ustedes para ayudarse y transferirse conocimiento. En fin, creo que es muy útil eso, así que lo vamos a seguir haciendo. Acuérdense que el parcial es el miércoles 24 de noviembre. Ya cuando nos acerquemos a la fecha del parcial, les va a salir esa lista o ese link para inscribirse, bueno, todo muy similar a lo del primer parcial. No sé cuántos grupos serán, posiblemente sean 4 grupos en vez de 5, porque hay menos, la matrícula se va desgranando.
el sistema del parcial es similar y entra en el segundo parcial, capítulo 6, derivada, capítulo 7, aplicaciones de derivadas, recta tangente, recta normal, máximos y mínimos relativos, los dos criterios, primera y segunda derivada, concavidad, puntos de inflexión, el capítulo 8, que son teoremas de derivada, teorema de Rolle, teorema de Lagrange y teorema de Cauchy, más la regla del Hospital, capítulo 9, que es diferenciales, y capítulo 10, integral indefinida. Luego, para la recuperación, las recuperaciones y para el examen final, entra el capítulo 11, que no lo vamos a ver antes del parcial, porque para el parcial no entra el capítulo 11, para este segundo parcial. Para la recuperación sí. Así que cuando nos acerquemos a esa fecha, yo necesito que ustedes me digan cuáles son las fechas de los parciales, porque en esa semana van a tener parciales y todo. Yo les voy a subir una carpeta de vínculo URL, como venimos haciendo hasta ahora, pero necesito que ustedes me digan qué fechas tienen parciales y demás, así yo les doy alguna clase de apoyo sobre el capítulo 11, que es integral definida, que no entra para el segundo parcial, pero sí entra para las recuperaciones y sí entra para el examen final. Y para los que estén en condiciones de aprobación directa, de promoción, también entra porque en el coloquio les van a pedir integral definida. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Creo que hay alguna consulta. Profe, ¿sabe algo de la presencialidad o no le dijeron nada todavía? Lo que me comentaron es que posiblemente los parciales de los exámenes finales de diciembre y en adelante sean presenciales. Hasta ahora hemos venido tomando tanto parciales como exámenes finales de manera virtual. Pero comentó la jefa de cátedra el otro día, no está seguro, pero que le habían dicho que está una intención de tomar los exámenes finales a partir de diciembre en forma presencial. Las clases no. Estas clases, ya nos quedan 4 clases, 5 clases. Estas clases no. El año que viene es muy probable que sean presenciales. Yo lo que creo es que de ahora en adelante, los próximos años, va a haber algunos cursos, algunas comisiones presenciales y otras comisiones virtuales. Eso es lo que debería suceder. De manera que ustedes, por ejemplo, los que son recursantes, puedan inscribirse en las comisiones virtuales y así tomar la clase si no le coincide con alguna materia de segundo año, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, mío, yo las dejo grabadas, las clases, entonces ustedes las pueden tomar de manera asincrónica. Vale decir, a esta clase de hoy, ustedes pueden mañana a la tarde, el domingo, el sábado, cualquier día, a la noche, a la mañana o a la tarde, cuando sea, entrar al aula virtual, a mi bloque, buscar la carpeta de vínculo URL y verla de nuevo. No va a ser esta exacta misma clase porque va a ser una clase que yo ya he dado antes, pero bueno, la he grabado y la he subido. ¿Se entiende? Eso es lo que yo supongo que va a pasar el año que viene. Este año es probable que los exámenes finales, que se tomen a partir de diciembre, sean presenciales.
pero no les puedo asegurar. Bueno, gracias por participar, por el respeto, por el interés, y nos vemos el lunes que viene. Yo necesito para el lunes que viene que ustedes estudien, yo ya les había dicho esto antes, estudien, está en mi vínculo, está el apunte, y método de integración por partes, la aplicación de la regla ILATE, el método de integración por partes, y el método por sustitución trigonométrica. Porque yo voy a hacer un paneo de eso y vamos a ir a los ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, gracias entonces y hasta luego. Luego, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, gracias.